Menuda pelea se ha desatado en las redes sociales, y qué lamentable espectáculo nos ha regalado la cómica de turno, la Lachus. Esta vez, la divertida señora no se ha limitado a hacer su papel de graciosa, sino que se ha colado en un debate donde no la habían llamado para añadir su toque de polémica y, como no, meter la pata hasta el fondo. De nuevo, ha dejado claro por qué es mejor dejarla en el escenario del humor, en lugar de darle voz en un debate serio. Pero, claro, siendo la Lachus, no podía faltar su dosis de racismo, discriminación, por supuesto, una buena pizca de demagogia para completar el cuadro. ¡Qué lástima! Y lo más triste es que ni siquiera parece darse cuenta del daño que está haciendo al apropiarse de causas tan importantes como el progresismo, el feminismo y la lucha contra el racismo para justificar sus comentarios dañinos. Antes de continuar, suscríbete si apoyas España y crees que todos estos personajes lo único que hacen es manchar el nombre de este bonito país. El origen de este lamentable episodio es una crítica cargada de ironía de Bertrán Endongo a los actos organizados por Pedro Sánchez para conmemorar, si es que se puede llamar así a lo que han hecho con ese acto de populismo barato, la muerte de Francisco Franco. El reportero de Periodista Digital, con su habitual sarcasmo, tuiteó lo siguiente: «Tengo una buena noticia, la felicidad que me acompaña ahora mismo es de cine. No podríamos haber empezado el año mejor. Nuestras vidas cambiarán a partir de mañana. Por fin, la muerte de Franco». Esto quiere decir que, finalmente, podrán llegar las ayudas para los afectados por la Dana, el volcán de La Palma, o por fin dejaremos de ser la cola de Europa en cuanto a paro y miseria. Y no es para menos. ¿Quién no está harto de los actos vacíos de este gobierno mientras la población sigue ahogada en una crisis tras otra? Sin embargo, lo que menos necesitábamos en ese momento era que la Lachus, con su increíble sentido del humor y su agenda progresista, porque, claro, ella siempre es la que tiene la razón, ¿no?, decidiera meterse en el asunto. En lugar de abordar la crítica con algún atisbo de seriedad, o al menos, con la misma dosis de ironía con la que fue lanzada, optó por el camino fácil: atacar a Bertrán de la forma más vil, racista y humillante posible. Y es que, para sorpresa de nadie, se limitó a descalificarle de la forma más barata y dañina que pudo encontrar: por el color de su piel. En serio, ¿qué esperábamos de alguien que se pasa la vida haciendo la comedia del progresismo mientras siembra odio y humillación en cada oportunidad? El comentario de la Lachus, digno de un guión de un mal chiste, fue: «Uy, una fiesta, me apunto. ¿De qué se trata exactamente, negro de Vox?». Así de simple. Sin ningún pudor, sin ningún reparo, usó el color de piel de una persona para reducirla a un estereotipo, para rebajarla, insultarla y, en definitiva, tratarla como un objeto. ¿De verdad estamos en el siglo XXI? Esto no tiene nada de gracioso, nada de progresista y mucho menos feminista. Al contrario, es todo lo que esos mismos términos deberían combatir: intolerancia, racismo, humillación y desprecio. Pero claro, como estamos hablando de la Lachus, la supuesta paladina de la justicia social, nada de esto parece importarle. Lo peor de todo, y lo más indignante, es que la Lachus se permite lanzar este tipo de ataques mientras se pone la medalla de ser una luchadora contra el racismo y el fascismo. ¿En serio? ¿Eso es lo que entendemos por ser antifascista y antirracista en la España de 2025? ¿Atacar a alguien por su color de piel y luego decirnos que estamos equivocados si no aplaudimos tus bromas mal hechas? El cinismo no tiene límites, y la señora Lachus ha demostrado, una vez más, que sus palabras son solo un par de etiquetas vacías utilizadas para esconder su intolerancia. Pero, como era de esperar, no se quedó ahí. No, la Lachus no tiene ni la más mínima intención de asumir la responsabilidad por sus palabras. En lugar de pedir disculpas, reflexionar sobre lo que acaba de hacer, o simplemente intentar mostrar algo de humildad, se limitó a ignorar el tema. Se quedó callada. Como buena víctima de su propio show, probablemente ya tenga el material suficiente para continuar con la película de «Me atacan por ser progresista». ¿Y cuál es su mejor táctica cuando se le señala por su comportamiento racista? Hacer silencio, claro, porque, como bien sabemos, en este tipo de circo mediático, hacerse la víctima es el negocio más lucrativo que existe. No importa que sus comentarios sean claramente racistas y humillantes. En su mundo, la gente como ella nunca tiene la culpa. Y mientras la Lachus se revuelca en su falsa moralidad, Bertrán Endongo no se quedó callado, y con una respuesta más que justificada, dejó claro que el racismo no tiene cabida en ningún contexto, ni siquiera en un debate irónico. No se limitó a defenderse, sino que devolvió el golpe con su propio toque de sarcasmo, recordándole a la Lachus que si ella se permitía humillar a las personas por su color de piel, él podría, perfectamente, devolver el insulto, y así lo hizo. Recordó a la señora Lachus que, si él era el negro de Vox, ella sería la gorda de Podemos. Una respuesta directa, sin rodeos,
pero también un claro recordatorio de que los insultos no tienen cabida en una conversación seria y que, al final, todos estamos expuestos al mismo trato, independientemente de nuestras diferencias políticas, raciales o físicas. Después de esta respuesta, la Lachu se quedó en absoluto silencio. Y es que, como ya sabemos, los defensores del progresismo institucional tienen una increíble habilidad para salir airosos de cualquier situación con tal de mantener su victimismo intacto. ¿Qué ha hecho ella en respuesta? ¿Se ha disculpado? ¿Ha reconocido el daño que ha causado? No. Ha hecho lo de siempre, esconderse detrás de su escudo de progresismo y seguir alimentando el circo mediático que la rodea. Mientras tanto, el pueblo sigue esperando que aquellos que se autodenominan sus defensores realmente se preocupen por sus derechos y bienestar, en lugar de perder el tiempo con peleas vacías en redes sociales. Pero lo más triste de todo es que este espectáculo no es algo aislado. La Lachus, con su humor de segunda y su enfoque superficial de las causas sociales, es solo un reflejo de lo que está sucediendo en la política y el debate público, la banalización de las luchas que realmente importan. Y mientras tanto, el pueblo sigue sufriendo los efectos de un sistema político que lo único que ofrece es circo y panem para que no dejemos de mirar a los payasos, pero sin que realmente cambien nada en nuestras vidas. ¡Qué espectáculo más lamentable! Pero, claro, mientras el país se desangra en problemas serios, tenemos a la Lachus y su falso progresismo como distracción. ¿Alguien puede tomar en serio esta pantomima? ¿Qué hizo Bertrán Endongo frente a este ataque tan bajo y mezquino? Pues lo que cualquiera con un mínimo de dignidad y sentido común haría. No se quedó callado, no se permitió que las palabras racistas y el insulto quedaran sin respuesta, y de forma astuta y justa, devolvió el golpe. Lo que nos regala es una respuesta cargada de ironía, pero con una elegancia y sutileza que deja a su interlocutora, la Lachus, en su sitio. Le recordó, de una manera impecable, que probablemente no querría asistir a esa fiesta que tan despectivamente había mencionado, pues no habría hamburguesas. En esa simple frase, Bertrán no solo defiende su dignidad, sino que subraya lo absurdo de la acusación de la Lachus, haciéndole entender que el racismo no tiene cabida en una conversación civilizada. Pero lo más brillante de su respuesta no es solo la ironía, sino el toque de justicia social que ofrece, un recordatorio claro y contundente de cómo a veces los prejuicios y los ataques racistas se escudan en una falsa superioridad moral. Además, no perdió la oportunidad de poner a la Lachus en su lugar, al recordarle con agudeza que, si él es el negro de Vox, ella podría ser perfectamente la gorda de Podemos. Uf. Directo, al grano, y con una ironía absolutamente justificada que golpea con la verdad, como una bocanada de aire fresco en medio de una discusión tóxica. ¿Qué hizo entonces la Lachus tras este baño de realidad? ¿Se arrepintió de sus palabras? ¿Reflexionó sobre la falta de respeto y de humanidad que había demostrado? No, absolutamente no. Como es habitual en este tipo de personajes, la respuesta fue el silencio absoluto. Un silencio que, lejos de ser un acto de reflexión o autocrítica, probablemente estuvo buscando el siguiente paso en su eterna estrategia de victimización. Porque, claro, lo que más le gusta a la Lachus, al igual que a muchos de los personajes que comulgan con su visión política, es jugar a ser víctima del sistema. Esa figura de perseguido por la sociedad, mientras en realidad se aprovecha de los beneficios del progresismo institucional, ese sistema que tanto le ha dado, ese que parece concederle una suerte de inmunidad moral, como si fuera un cheque en blanco para lanzar cualquier tipo de ataque a quienes no comparten su pensamiento único. Lo que más sorprende, y a la vez preocupa, no es el silencio de la Lachus, sino el hecho de que aún haya quienes la defiendan, como si sus ataques racistas y su actitud prepotente estuvieran justificados de alguna manera. Es realmente increíble. En un país en el que el racismo y la intolerancia deberían ser temas fuera de discusión, debería ser obvio para todos que comentarios como los de la Lachus no tienen cabida en el debate público. Y, sin embargo, hay quienes se atreven a aplaudir y justificar esos comentarios despectivos, como si no estuvieran completamente fuera de lugar, como si esa actitud representara algún tipo de valentía o lucha por la justicia social. La gran contradicción, que resulta completamente intolerable, es que la Lachus y otros de su misma calaña se creen moralmente superiores simplemente por abrazar esa etiqueta de progresismo. Pero esa etiqueta, lejos de conferirles alguna legitimidad, solo les otorga una carta blanca para hacer comentarios racistas, machistas y despectivos, creyendo que su supuesto progresismo les exonera de responsabilidad. Como si la bondad de sus intenciones justificara cualquier ataque a quienes no piensan como ellos. Este tipo de actitud no solo es hipócrita, sino profundamente dañina, pues socava el verdadero sentido de la lucha por la igualdad, el respeto y la dignidad de las personas. Al final, todo este espectáculo se resume en lo mismo,
una cómica que vive del show, de la provocación vacía, de la creación de polémicas sin sustancia, mientras que no aporta absolutamente nada al debate público, ni al progreso real de la sociedad. No ofrece soluciones, ni reflexiones que sirvan para mejorar la vida de las personas, sino que se dedica a inflar su ego a través de la polémica y la confrontación. Y, mientras tanto, el pueblo sigue pagando los platos rotos de un gobierno que ha sido incapaz de solucionar ninguna de las grandes cuestiones que afectan a la sociedad. Mientras el país sigue atrapado en la parálisis política, ellos siguen mofándose de los problemas reales, destruyendo cualquier posibilidad de un debate serio y constructivo, y alimentando una polarización que solo contribuye a empeorar la situación. La gente, el pueblo, ese mismo pueblo que tanto dicen defender, sigue esperando respuestas y soluciones reales. Pero en lugar de soluciones, lo único que reciben es circo, humo y broncas vacías que no hacen más que generar división y frustración. Es absolutamente claro que el racismo, el clasismo y el insulto no tienen cabida en la política ni en el debate público. Y personajes como la Lachus, con sus comentarios despectivos y provocadores, solo empeoran las cosas. No contribuyen a ningún tipo de avance en el diálogo, sino que profundizan las heridas sociales, alimentando la división entre distintos grupos de la sociedad. En lugar de construir puentes, lo que hacen es dinamitar cualquier intento de entendimiento, de búsqueda de soluciones conjuntas. Su actitud solo genera más conflictos y más hostilidad, desviando la atención de lo verdaderamente importante, los derechos del pueblo y la lucha por un futuro mejor para todos, sin distinción de razas, géneros, clases sociales o ideologías. La Lachus y su círculo no se dan cuenta de que están alejando a la sociedad de los temas fundamentales, creando una atmósfera tóxica donde la política se convierte en un juego de ego y resentimiento, y donde lo único que importa es ganar la pelea a costa de cualquier principio ético o moral. Así, mientras los problemas reales siguen sin resolverse, el país se va hundiendo cada vez más en la desesperanza. Venga, la Lachus, a seguir vendiendo humo, que ya nos hemos acostumbrado a tus trucos baratos. Pero no olvides algo esencial. El pueblo está harto de que se rían de él mientras los mismos de siempre, como tú, se siguen llenando los bolsillos a costa del progresismo institucional y un feminismo vacío que se queda en palabras bonitas pero sin ninguna acción real detrás. El teatro está bien para los que buscan aplausos fáciles, pero la gente ya no se deja engañar con promesas vacías y discursos populistas. Ya basta de discursos huecos y posturas de fachada. El pueblo está cansado de escuchar promesas de igualdad, justicia y progreso, cuando lo único que realmente se ve es un sistema que sigue favoreciendo a los poderosos mientras sigue ignorando las necesidades reales de la gente. Porque, seamos claros, el verdadero racismo no está solo en las palabras hirientes de algunos, sino en las políticas que perpetúan las desigualdades, en las instituciones que siguen siendo manejadas por unos pocos para su propio beneficio. El desprecio que demuestran hacia el pueblo trabajador, hacia las clases bajas, es el verdadero rostro de la discriminación que no se ve en los titulares ni en las pancartas de las manifestaciones, pero que se palpa cada día en las calles, en los hogares que luchan por llegar a fin de mes, en las familias que no saben cómo pagar las facturas, mientras los que toman las decisiones se reparten el poder y los recursos entre ellos. Y no me vengan con que todo esto lo hacemos por el bien común, porque, al final, el único bien común que han estado buscando es el propio, al amparo de un sistema que les permite seguir viviendo a costa del sufrimiento ajeno. El racismo, el desprecio, la humillación no tienen cabida en ninguna fiesta, ni en la de Pedro Sánchez ni en ninguna otra. Y no me refiero solo a la discriminación racial, sino a la forma en que este gobierno y otros tantos han mantenido a la gente en la miseria mientras siguen llenándose la boca con discursos vacíos. Las políticas de igualdad que venden son solo eso, un mero escaparate, una fachada diseñada para mantener a la gente distraída mientras el sistema sigue funcionando como siempre, favoreciendo a los de siempre. Y mientras tanto, las promesas de cambio y progreso no se materializan en la vida cotidiana de los que más lo necesitan. ¿Acaso el pueblo no tiene derecho a algo más que los chistes baratos y las bromas de quienes, como tú, se creen por encima de todo y de todos? ¿Acaso no tienen derecho a un cambio real, a una política que no se quede en la superficie, a una verdadera justicia social que beneficie a los que realmente luchan cada día por sobrevivir? La Lachus, y todos los que se creen parte de ese sistema, deben entender que el pueblo tiene derecho a exigir mucho más que los juegos mediáticos, las falsas promesas y los gestos vacíos. Tiene derecho a una política que no se quede en lo superficial, en las declaraciones rimbombantes o en los actos simbólicos. El pueblo necesita soluciones reales, políticas que apunten a transformar el sistema, a mejorar la vida de quienes realmente lo necesitan, no a alimentar los egos de los políticos ni a seguir sirviendo a los intereses de los poderosos. Porque sí, lo que estamos viviendo es una farsa. Una farsa que algunos quieren disfrazar de lucha por la justicia, por la igualdad, por los derechos humanos, pero que en la práctica se traduce en un continuo mantenimiento del statu quo,
en el que los ricos y poderosos siguen ganando mientras el resto sigue sufriendo. Ya basta de promesas vacías. Ya basta de vender humo. El pueblo no está dispuesto a seguir tolerando que unos pocos sigan riéndose de ellos mientras se llenan los bolsillos y se autoengañan con discursos vacíos. La realidad es que no hay nada de progreso en un sistema que sigue excluyendo a los más desfavorecidos, que sigue ignorando las verdaderas necesidades del pueblo mientras pone en primer plano los intereses de una élite que no hace más que perpetuar la desigualdad. Y es que el racismo, el desprecio y la humillación no tienen cabida en ninguna fiesta, ni en la de Pedro Sánchez ni en ninguna otra. Pero no hablamos solo de discriminación racial o de género, hablamos de la discriminación social que se lleva a cabo cada día con decisiones políticas que favorecen a unos pocos mientras dejan a la gran mayoría en la estacada. Hablamos de la humillación diaria de quienes no tienen trabajo digno, de quienes ven cómo los servicios públicos se desmoronan, de quienes luchan por sobrevivir mientras el gobierno se ocupa de sus propios intereses. Y, lo peor, es que algunos pretenden convencernos de que esta es la mejor de las realidades posibles, de que este es el progreso que tanto nos han prometido. Pero el pueblo no es tonto. Y ya no se traga esos cuentos. El pueblo está harto. Hartísimo de que lo traten como un peón más en este tablero de ajedrez que solo beneficia a los mismos de siempre. Así que sí, Lalachus, que sigas vendiendo tu humo, pero que sepas que el pueblo ya no está dispuesto a tragarlo. Ya no hay espacio para las excusas ni para las promesas vacías. El pueblo exige acción, exige soluciones, exige justicia de verdad. Y es hora de que aquellos que se creen por encima de todos y de todo, aquellos que piensan que pueden manipularnos con discursos huecos, se den cuenta de que ya no pueden seguir engañándonos. Porque el pueblo tiene derecho a mucho más que eso, tiene derecho a un futuro donde realmente se valore su esfuerzo, sus derechos y su dignidad. Y si tienen dudas, basta con mirar a la gente, que ya no se deja engañar con palabras bonitas. Al final, el pueblo es el que manda. Y no lo olviden.